¿Qué significa el vino en la cena del Señor? ¿Qué significa el pan en la cena del Señor? En el día de hoy vamos a hacer un acto que conmemora. Conmemora significa dar memoria a un requisito, una petición, un mandamiento, como usted quiere ponerlo, de nuestro Señor Jesús. Y es celebrar la Pascua en el aspecto simbólico como nos lo pidió nuestro Señor Jesucristo. Yo simplemente voy a comenzar y voy a terminar con este mismo versículo que dice en 1 Corintios capítulo 5 y verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este retrato bíblico se remonta al primer día de la Pascua que se celebraba en Jerusalén, en donde Jesucristo llega a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así es que vamos a dar comienzo a la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 26 de Mateo y versículo 17. Y vamos a terminar con el versículo 28. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle. ¿A qué ciudad? Recordemos que se estaba preparando para ir a Jerusalén, entonces se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahí llega el versículo 19. El versículo 20 dice: cuando llegó la noche, cuando pasaron las 6 de la tarde, de allá en adelante, se consideraba otro día, la noche, que para aquel tiempo el nuevo día comenzaba a las 6 de la tarde, empezaba el nuevo día y empezaba a funcionar el nuevo día o la noche para ellos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y ahí prosigo hasta el versículo 26. Y mientras comían, escúcheme bien, y mientras comían, ya habían iniciado la comida, la cena de la noche, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Me paso al verso 27. Y en el verso 27, Jesucristo, que seguramente tendría un cántaro, no una botella como esta, y puso una copa y del cántaro vació vino en la copa, y tomando la copa, verso 27, y habiendo dado gracias como nosotros le dimos al Señor, les dio y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el versículo 27 de la copa dijo: y habiendo dado gracias, tomad y bebed de ella todos. Verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. A veces pasamos por alto la razón principal del por qué Jesucristo hizo aquel acto. Que por muchos, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El vino fue algo muy especial dentro de la cultura del pueblo de Israel. El vino representa algo muy sagrado para Cristo y lo comparó con su sangre. Es un símbolo de su sangre.
versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y aquí está la razón principal, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo importante no es lo que es el simbolismo que representa su sangre, que por todos nosotros es derramada. Porque no es poner la fe en una copa con vino, no, porque esto es su sangre, no. Es poner la fe en Jesucristo, quien dijo que esto es su sangre simbólicamente. Entonces quiero aclarar eso, lo mismo que el pan, no era su cuerpo, no era su cuerpo. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y corazón para entender, esto simboliza su cuerpo. Y cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él. Y en ese momento debemos darle un respeto especial al pan y al vino. No solamente en este día, todos los días. A nosotros se nos instruye una vez por año. Pero bien, yo les digo algo más. Diariamente, usted cuando se sienta a la mesa a comer, si no es mentalmente o verbalmente, dele gracias a Dios. Porque en ese momento, el agua, piense en que es la sangre de Cristo. Y la comida que se está comiendo, piense en que es el cuerpo de Cristo. Y en ese momento, cuando usted va a comer, dígale gracias, Señor, porque me voy a llenar de ti, porque todo esto proviene de ti. Los alimentos, usted bendígalos en su nombre, para que en ese momento esos alimentos le vengan bien a su cuerpo. Usted sabe por qué muchas personas viven completamente ajenas a la vida de Cristo, enfermos todo el tiempo, porque nunca le han dado ni rendido sus vidas a Cristo, y sus comidas menos, nunca se las ofrecen a Dios. Todo es simbólico. Pero en el momento que lo estamos tomando en nuestra memoria, nos estamos recordando, no por el vino que nos estamos tomando. Cuando tú te tomas el vino, yo miro a mi Cristo abierto con sus brazos, completamente desangrándose, derramando su sangre. Y cuando le dijeron, no pueden quedar los cuerpos a los soldados, los judíos dijeron, no pueden quedar a los cuerpos, porque es un día sagrado para nosotros, el primer día de la Pascua, de una tarde a otra tarde. Entonces, que le quebren todos los huesos para que mueran todos ya inmediatamente y bajarlos de ahí. Dice la Biblia que cuando fueron todos a quebrarle los huesos, habían dos personas crucificadas con Cristo. Y cuando le quebraron a uno y quebraron a otro, los mataron, pero cuando quisieron quebrarle los huesos a Jesucristo, ya había muerto. Y entonces, para asegurarse, simplemente le clavaron una espada en el costado sin tocar uno de sus huesos. Y la Biblia dice que de ahí salió sangre y agua. Sangre y agua. Y de manera que Jesucristo da el cumplimiento completo al verdadero significado de la Pascua. Jesucristo no es nuestro vino. Jesucristo no es nuestro pan. Jesucristo no es esto y todo. Jesucristo es nuestra vida completa. Jesucristo es nuestros hijos. Jesucristo es nuestra casa. Jesucristo es nuestros padres. Jesucristo es nuestro enemigo. Jesucristo es nuestro problema que podemos tener mayor, porque en Jesucristo nada es imposible. Él lo soluciona completamente. Él está para nosotros, para servirnos, para estar, para ayudarnos en los momentos más cruciales, sabiendo que nosotros no vamos con un interés personal a Él, lo que le vamos a ofrecer a nuestro Señor, a nuestro corazón limpio. Mateo 26, 27 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué eran los panes sin levadura? Era una fiesta que se celebraba por los israelitas por 7 días, empezando con el día primero. Y este era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué sucedía? Bueno, que durante estos 7 días los israelitas no podían tener levadura en ninguno de sus alimentos, en este caso del pan.
Así es que Jesucristo estaba comiendo el pan sin levadura. Por eso comencé yo a leer en 1 Corintios, versículos 5 y 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí hago un énfasis. La levadura en términos bíblicos significa pecado. Limpiaos pues del pecado, viejo o nuevo, pero si es pecado, limpiaos del pecado para que seáis masa nueva, para que quedemos en masa sin levadura. Esta carne tiene que tirar y desintoxicar todo el pecado. ¿Qué es la levadura? La codicia, el coraje, la humillación a los demás, la prepotencia, el querer ser igual a los demás. Eso significa envidiar a los otros. ¿No se da cuenta a veces usted que se encuentra usted y si alguien se compró un carro tal marca, usted quiere irse a comprar carro tal marca? O si mi compadre se compró un burro de los más caros, usted quiere comprar un burro de los más caros. O si usted se compró a su niño un juguete de los más bonitos, el otro niño por naturaleza quiere otro juguete igual que eso. Y aquí no estoy hablando de los buenos deseos. Es bueno tener buenos deseos. Pero más que eso, es más bueno aún tener el deseo primero de buscar a Dios y entender que en Dios lo tenemos todo, aunque no tengamos nada, a diferencia de tener todo y que nos falte Dios y nos falte todo. Porque si tenemos todo en la vida, pero no tenemos a Dios, no tenemos nada. Entonces, verso Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura del pecado, para que seáis masa nueva, sin levadura. Aquí no es un poquito, una mentira blanca, un poquito de mentira, una mentira por hacer un bien. No. Sin levadura, completamente fuera toda levadura, porque nuestra Pascua, y aquí es muy importante entender qué significa Pascua en la Biblia. Escuche bien, ¿a quién le llama Pascua la Biblia? Porque nuestra Pascua, y específicamente dice la Biblia, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí está la explicación de qué significa Pascua. Pascua, para el verdadero hombre y la mujer de Dios, significa Cristo. En términos simbólicos. Ahora voy a ver en términos literales exactamente cómo comenzó la Pascua. Ahora nos remontamos al libro de Éxodo, capítulo 12, empezando el versículo 1. Habló Jehová a Moisés, y hago un paréntesis para enfocarme en la palabra Jehová. Si usted tiene otra versión, puede usar cualquier otro nombre que diga ahí. Por ejemplo, la nácar colunga o la latinoamericana. Yo estoy usando la Reina Valera. Aquí no es el nombre que se utiliza en la Biblia de Dios. Pues recordemos que a Moisés el Señor le dijo, cuando le preguntaron, Señor, y si me preguntan cuál es tu nombre, él contestó y les dijo, diles, yo soy el que soy. Entonces, aquí la Reina Valera dice, habló Jehová a Moisés, pero si dice Yahvé, puede decir Yahvé. Lo importante es que usted entienda que ese nombre significa Papá Dios, el Creador. Habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, le dijo a Moisés, de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, cada uno un cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10, tómese cada uno un cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su familia tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Primera instrucción del Señor a Moisés. Dile al pueblo de Israel que aparte un cordero en el día 10 y que se aseguren que ese cordero sea de un tamaño regular que se le puedan acabar. Y si el tamaño que tomen es el más pequeño y aún así no se lo acaben, entonces tienen que agarrar un cordero y compartirlo con los vecinos más inmediatos de acuerdo al comer
de cada uno, pero no puede quedar nada del cordero. Se lo tienen que comer completo. Esa es la primera regla. Aquí hago una introducción para explicar lo siguiente. Jesucristo el Cordero o es Señor y dueño de todo lo que el hombre quiera, o no es. No es en pedacitos ni en partes. El Cordero nos lo tenemos que ingerir completo. Tiene que venir sobre nosotros completo, no es por partes. Se tenían que comer la carne del Cordero completo. Dicho eso, el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, semejante al león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que dijo Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero será sin mancha, sin defecto. Bueno, aquí el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Otra enseñanza para aquellos quienes no se criaron o no nos criamos en los campos, pues un cordero podría ser una oveja o un cabro fuera de 1 año. A eso se le denominaría como cordero, una cabrita, un cabro. Tenía que ser macho, cabro. Y verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, lo apartan el día 10 y por 4 días lo tenían apartado. Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar, y lo matará. Eso significa, y lo matará entre todos juntos en ese día, a la misma hora, o a la hora que quiera, entre las 2 tardes. Escuchemos bien, en el día primero del día 14, tenían hasta el día 15 a las 6 de la tarde, que son las 2 tardes. Recuérdense que la primera tarde del nuevo día, para ellos el día empezaba la tarde, no en la noche como nosotros. A las 6 de la tarde hasta otro día a las 6 de la tarde. El día 14 al día 15, entre esos 2 tardes, tenían que comerse, entre esas 24 horas, tenían que matar al cordero. Verso 7, y tomarás la sangre y la pondrás en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que ese cordero tendría que cubrir las familias de quienes iban a comer ese cordero, no otras casas. Aquí la enseñanza es muy importante. La salvación que Jesucristo da a la persona es personal e individual. Ni mi Padre responde por mi salvación, ni yo respondo por tu salvación. Tú tienes que ingerir el cordero y comerte la Pascua personalmente. Nadie más va a interceder, ni rogar, ni hacerte el favor de que tú obtengas tu salvación por medio de que alguien más interceda por ti. Aquí el asunto es entre Dios y tú personalmente. Tú tienes que ingerir esa Pascua personalmente. Tú tienes que acabarte el cordero completamente. Tú tienes que hacer de Cristo todo su ser completamente tuyo. Nadie más puede obtener un favor de Dios porque tú eres responsable de ese favor de Dios que en la Biblia le llama la gracia de Jesucristo. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Dice, asada al fuego. La carne del cordero en la Pascua tenía que ser comida asada al fuego. Qué cosa, ¿verdad? Porque contradictorio a muchas tradiciones que prohíben comer carne en la Pascua, aquí la Biblia dice que se puede comer la carne del cordero. Porque el cordero es lo único que podemos comer. Y es la carne del cordero y asada en el asador al fuego. No cocida, asada. Escuche bien, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Los condimentos de las que le iban a poner a esa carne asada eran especias que si tú las comes comúnmente pues te amargan en la boca. Cualquiera que quiera comer una hoja de laurel o comino o lo que sea pues le va amarga, pero cuando tú la pones con la comida entonces le da un sazón especial a lo que tú te vas a comer. Jesucristo ya estaba preparando las especias para la comida y esas especias era lo que iba a liberar la toxina de todos aquellos hombres para que pudieran estar listos
para el día de la salvación. ¿Cuál era ese día? Bueno, versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda. Escúcheme bien, ninguna cosa comeréis de él cruda. Tenía que estar completamente cocinada, asada al fuego. En otras palabras, no trates de revolver el mundo crudo con lo que Dios ha preparado y cocinado específicamente para ti. No se puede revolver. Tenía que ser completamente cocinado. Sigue diciendo el versículo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahí sí. Ahí manda el Señor que tenían que comerse todo el cordero. Nada podían echar a un lado. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, en otras, no había recalentado. En esa noche tenían que comerse todo el cordero. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis al fuego. No podían comérselo. Ya no servía. Lo tenían que quemar al fuego. Y lo comeréis así. Versículo 11. ¿Qué comeréis? La Pascua, el cordero, que ya nos explicó. 1 Corintios 5:7. Ese cordero tenían que comérselo al fuego. Y lo comeréis así, verso 11. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Preparados. Una vez que alguien acepta a Cristo y lo acepta como su Salvador personal, tiene que comérselo con conocimiento pleno de lo que está haciendo. No es espontáneo. No es al momento, no es reaccionario. Y aquí es importante entender que todo hombre y mujer de Dios tiene que ser proactivo, no reactivo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona proactiva y una persona reactiva? Bueno, la persona reactiva es aquel que nunca planea nada, que siempre vive la vida por vivir, que no está pensando en el futuro de sí mismo, mucho menos de los demás. Esa es una persona proactiva. Si se va tarde a trabajar. Si llega tarde a trabajar. No, una persona proactiva se va temprano porque previene los obstáculos que se puedan enfrentar en el camino para llegar a tiempo a su trabajo. O por el estilo, cualquier otra cosa. Una persona proactiva es aquel que le da cumplimiento o honor a su palabra. Volvemos al versículo 11, que dice, y lo comeréis apresuradamente, o sea, rápido, porque es la Pascua a Jehová. Versículo 11 explica, pues yo pasaré, dice yo. Aquí cuando dice yo, es que Dios manda a su ángel, y todo lo que se mueve en el planeta Tierra, vamos a entender muy claro. Hay muchas gentes que opinan y piensan que hoy en día estamos en los tiempos en que este mundo pertenece a Satanás y es de él. Eso es una mentira satánica, para empezar. Cuando Satanás le dijo a Jesucristo, si te arrodillares delante de mí, yo te daré todo esto porque esto es mío. Esas palabras no salieron de Dios, salieron de Satanás, y Satanás es el padre de toda mentira. Todos los planetas, la Tierra, el Sol, las estrellas, el universo, tú personalmente, los animalitos, el arbolito, todos los pajaritos, son propiedad privada y única de su creador, que es Dios. Hay un convenio, hay un sello allí, dice sellado, hecho en el cielo por nuestro Dios. Y da testimonio la sabiduría que dice en capítulo 8 de Proverbios, allí estaba yo cuando lo hizo todo. Verso 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Verso 14. Y este día os será en memoria. De ahí proviene el cumplimiento de la celebración de la Pascua en cada año. Y aquí es importante hacer mención de algo muy importante. ¿A quién le estaba hablando el Señor por medio de Moisés? ¿A las demás naciones? No.
A los demás pueblos, no. A Egipto, no. A Venezuela, no. A México, no. A Estados Unidos. ¿A quién estaba hablando por medio de Moisés? Al pueblo de Israel. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Allí está la definición del inicio, del origen de la Pascua para los judíos. ¿Y en qué consistía esa Pascua y la derivación de ellos? Remóntese al versículo 15 que dice: 7 días comeréis panes sin levadura, que ya lo explicamos, que es lo que hacía Jesús en el primer día de la celebración de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura, empezando desde el primer día, en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el día séptimo, 7 días, será cortado de Israel. Indefinitivamente, en aquellos días, como era ley, la ley fue dada a Moisés, era tajante. La ley se cumplía. Estuviésemos de acuerdo o no estuviésemos de acuerdo. Nuestra opinión en la ley no cuenta. No, la ley dice: si tú haces esto, yo te doy esto. Y si no lo haces, estas son las consecuencias. Y esas consecuencias se llevaban a cabo. Recordemos que cuando a Jesucristo los fariseos lo trataron de encarcelar para decirle: Señor, mira, aquí encontramos a esta mujer en el pleno acto del adulterio, y la ley de Moisés dice que a tales habrá que matar a pedrada limpia. Eso dice la ley. ¿Y tú qué dices? Y como Jesucristo sabía bien la ley, podía haber contestado: ustedes tienen razón, porque la ley dice eso, maten la pedrada. Pero también, más allá de eso, Jesucristo, como dice la Biblia, que lo sabía todo y sabía cuál era el propósito y las intenciones de ellos. La intención de ellos no era exactamente lo que la ley decía. La intención de ellos era exactamente tratar de encontrar a Jesucristo en algo malo. Entonces, allí es donde empieza el nuevo pacto en Jesucristo, y le da un trastorno, le da un twist, en inglés se dice, le da una vuelta y le dice: muy bien, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió, porque tenía la cabeza boca abajo escribiendo en el piso, y volvió a hacer lo que estaba haciendo en el piso. Y cuando levanta la cabeza, ya no existía nadie, solamente Jesucristo y la mujer adúltera. Y entonces el Señor le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo tampoco te condeno. Así es que la enseñanza de esta lección es que ni tampoco el Señor te condena, siempre y cuando tú vengas con un carácter humilde, sencillo y dispuesto a rendirte a los pies de Cristo. No importa cuál es el pecado del hombre, porque no hay hombre sin un pasado tenebrazo. La mujer y el hombre por naturaleza tendemos a pecar y a ser desagradables a Dios, pero una vez que nosotros somos expuestos a la verdad pura de la palabra santa del Señor, entonces tenemos que doblar nuestras cabezas, y si la doblamos, Jesucristo es tierno, puro y justo para decir: ni yo tampoco te condeno. ¿Ve? Y ahora aquí está la condición del nuevo pacto: y no peques más. Quita la levadura de la masa tuya, no vuelvas a pecar, vive tu vida sin levadura. Entonces, regresando a la palabra de Dios, dice versículo 15: porque el que no cumpliere con todo esto, y termina el versículo diciendo, será cortado de Israel. Verso 16: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día, el primero ya se va hasta el séptimo día, tendréis una santa convocación. Empezaban con jubileo, en convocaciones, un acuerdo, una celebración, y terminaban con lo mismo. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
todo su enfoque principal debería haber estado en lo que Dios les había instruido. Verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Verso 18, y así culminamos. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 24 del mes por la tarde. Haciendo nota del evento histórico, podemos ahora muy bien entender lo que Mateo 26, versículo 1, nos refleja cuando dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice así, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19, y los discípulos hicieron conforme a lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Padre, bendice estos alimentos que en tu nombre nos estamos comiendo. Es muy importante entender qué es bendecir. Bendecir es involucrar a Dios en todas nuestras actividades por medio de un deseo verbal o del corazón. Aquí es importante no lo que tú digas en voz alta, sino que sea en voz alta o dentro de tu mente y del corazón salga. Porque la oración no se sujeta a cuatro paredes o delante de un hombre. La oración es importante cuando tú de todo corazón te humillas delante de Dios y le haces una petición. Padre, bendice este pan. Y entonces lo bendijo y lo partió como ya lo hicimos, dando gracias, y lo comió. El pan sin levadura. Ya entendimos qué significa el pan sin levadura. Y el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dos cosas muy importantes de entender y aclarar aquí. Por mucho tiempo se nos dijo que este vino, en este momento, realmente se convertía en la sangre de Cristo, y que este pan sin levadura realmente se convertía en el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un trasfondo bíblico con textos, porque un texto sin su contexto es solamente un pretexto para imponer ideologías que no están en la Biblia. ¿Entendimos eso? Un texto sin su contexto es solamente un pretexto para imponer ideas que no son bíblicas. Cuando Jesucristo dijo: yo soy la puerta, ¿era realmente Jesucristo una puerta? Y lo dijo él. Cuando de Jesucristo dijo: yo soy el camino, ¿era una vereda, un camino? Cuando Jesucristo dijo: esto es mi sangre y esto es mi cuerpo, ¿era realmente eso? El que tiene oídos para oír, dice Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque los misterios de Dios no son revelados a aquellos que no han querido abrir sus ojos para mirar la verdad profunda bíblica, ni han querido destapar sus oídos para escuchar la voz angelical y del cielo que quiere revelar la verdad pura y perfecta a los hombres. ¿Qué significaba entonces esto? Es un símbolo que tenemos que hacer
continuamente para recordar que Jesucristo murió por nosotros y el objetivo principal no es eso que acabo de explicar. El objetivo principal, versículo 28 está explicado. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En este momento Jesucristo está diciendo, yo voy a ir a la cruz del Calvario y con mi sangre voy a sellar un contrato con un nuevo mandamiento, con una nueva ley que va a dar por terminado el viejo contrato y el viejo mandamiento de los levitas y de Moisés para instituir un nuevo contrato y un nuevo pacto sellado con mi propia sangre. Quiero recordar que hay mucha gente todavía que vive bajo el viejo pacto, haciendo y llevando a cabo rutinas y prácticas del viejo pacto. Y no quiero entrar en detalles, pero son innumerables. Y los miro en todas partes. Prácticas que Jesucristo en su nuevo pacto jamás demanda del nuevo creyente hacia él. Porque en el nuevo pacto, lo único que Jesucristo demanda de cada persona es un corazón constricto y humillado. Un corazón predispuesto para aceptar a él. Tu corazón es todo lo que él quiere. Pero no, escuchamos a mucha ideología allá afuera demandando y haciendo prácticas y aún vistiéndose conforme al viejo sacerdocio levítico del antiguo pacto, no sabiendo que ahora en el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio no demanda ninguna rutina del viejo pacto y podemos venir a Cristo de cualquier forma. Si vives en África, con tu rutimenta, con tu vestimenta diferente a la nuestra, que es opuesta a nuestros ojos, que no podemos aceptarla porque vivimos según la carne, pero según tú allá es una forma de vida. Así es como Cristo te acepta. Si vives en un país donde tu música es diferente a la mía, con esa música Dios se agrada en tu alabanza cuando la alabas. Si en tu forma de vivir en cierta cultura tú tienes diferentes formas de moverte, entonces de esa forma tú te mueves para Dios, o predicas o hablas para Cristo, porque esta es tu cultura. Para Dios no hay diferencia. Eso era en el antiguo pacto y muy importante para una nación solamente, para la nación de Israel. Recordemos que la ley de Moisés fue dictada como la constitución para un nuevo pueblo que se formaba al sacarlos de Egipto, y de ahí formó la nación de Israel a partir de las 12 tribus que fueron los 12 hijos de Jacob, que fue Israel. Después de ahí se forma la nación, y la nación recibe la nueva ley o la constitución de cómo sería todo en ese pueblo. Recordemos que cada nación hoy en día tiene su propia constitución y nosotros ya estamos listos, y la Biblia dice: sujetaos a toda autoridad, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido impuesta por el Señor. Con esas leyes y con todo eso tenemos que sujetarnos. Estemos en el país que estemos. Si tú estás en un país que no es tu país, tienes que hacer caso a las leyes de ese país, porque eso es lo agradable delante de Dios. Regresando nuevamente al versículo 28, la sangre del nuevo pacto y constituía una nueva forma de vida. Porque por muchos es derramada, hablando de su sangre, para remisión de los pecados. ¿Por qué propósito esa sangre fue derramada? Para la remisión, para la compra. Redimir significa comprar. Cuando yo te redimo, yo pago por ti un precio. El precio que Jesucristo pagó por nosotros fue su propia sangre y nos compró a precio de sangre. No vituperiemos, no tomemos por cualquier cosa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es santa, pura, nos limpia de todo pecado y nos santifica al mismo tiempo. Y con esto concluimos este acto de lo que es la Pascua para un verdadero creyente. Y sé que esto a muchos es por primera vez una información nueva, pero es importante que se abstraiga todo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.